Este 19 de diciembre se cumplen 90 años de la visita del físico alemán Albert Einstein a Cuba. En realidad fue una visita corta que duró alrededor de 30 horas. Con motivo de la fecha, quisimos conversar un poco de la labor del físico alemán y también sobre la física en Cuba. Para ello invitamos al doctor Carlos Rodríguez, físico teórico y vicepresidente de la Academia de Ciencias. Bienvenido, doctor. Quisiera comenzar con, digamos que, la relevancia que tienen aún en la actualidad los descubrimientos de Einstein, que en su momento alcanzó el Premio Nobel de Física en 1921. Entonces, de manera breve, relátenos sobre las aplicaciones en la actualidad e incluso la manera en que los descubrimientos de Einstein moldearon también la física contemporánea. Einstein es una personalidad, un científico que surgió en un momento de grandes contradicciones en el seno de la física. Y de una manera u de otra, su figura está vinculada a la solución de algunas de esas contradicciones. El primer trabajo que hizo Einstein, o por lo menos uno de los tres que hizo en el año 1905, tiene que ver con un fenómeno que era conocido hace mucho tiempo, que es el movimiento browniano, ¿no? ¿Sabes lo que es el movimiento browniano? Son las partículas pequeñas de polen que se mueven en el agua. Cuando tú las miras al microscopio, las ves moviéndose de una manera caótica, ¿no? Y entonces ese fenómeno no tenía una explicación no la tuvo durante más de 80 años. Y Einstein no solo le dio una explicación a ese fenómeno, sino que además esa explicación aportó pruebas, vamos a decir, irrefutables sobre la existencia de los átomos y las moléculas, que era algo que todavía en ese momento estaba en duda o estaba en discusión. La existencia propiamente de los átomos y las moléculas, porque los átomos y las moléculas no se veían con los instrumentos de esa época. Y algunas personas pensaban que si no se veían, pues no era ni siquiera bueno hablar de ellas. Ese fue el objetivo de Einstein. O sea, el objetivo de Einstein fue explicar un fenómeno y fue ofrecer pruebas sobre la existencia de los átomos y las moléculas que permitieran inclusive cuantitativamente determinar el tamaño de las moléculas, determinar la cantidad de moléculas que había en cierta cantidad de sustancias, etc. O sea, el objetivo del trabajo es un objetivo fundamental, es un objetivo de conocimiento. Ahora, con el tiempo, el trabajo de Einstein ha tenido una influencia muy grande en todo lo relacionado con el ruido de los instrumentos de medición, el ruido de las señales de comunicación, de los datos, digamos, meteorológicos, de los datos de un encefalograma o de los datos de un electrocardiograma o de las imágenes, etc. Es una manera sistemática de entender la influencia de factores aleatorios, ¿no? De factores que son productos de la casualidad, como es el choque de las moléculas del líquido con eso. Es decir, remarco esa diferencia, te la voy a hacer con varias cosas. Una, ¿para qué se hace el trabajo? Y dos, ¿qué otros resultados luego se obtienen de ese trabajo, ¿no? El efecto fotoeléctrico, que es otro estudio que fue por el que le dieron el premio Nobel. El efecto fotoeléctrico era un fenómeno descubierto hacía más o menos 15 años, donde no había una explicación satisfactoria. Einstein le dio una explicación basándose
en una forma diferente de entender cómo la energía de la luz es absorbida por la sustancia, ¿verdad? Ahora, eso dio nacimiento, junto con el trabajo anterior de Planck, a lo que le llaman la teoría cuántica de la luz, los fotones y todas esas cosas. Y tuvo una importancia grande dentro de la física. El efecto fotoeléctrico, por otro lado, hoy está presente en los paneles, en las celdas fotovoltaicas que forman los paneles, en la producción de energía, porque en definitiva transformar la energía de la luz solar en electricidad. Está presente en todos los sensores de movimiento, en todo tipo de dispositivo fotoeléctrico que se utiliza en la automatización industrial, etcétera. Tiene aplicaciones muy grandes, completamente imprevisibles cuando Einstein hizo ese trabajo y que él no las tenía en mente, ¿no? Pero las ha tenido. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, de la teoría especial de la relatividad. La teoría especial de la relatividad vino a resolver una contradicción interna dentro de la física, una contradicción entre la mecánica y el electromagnetismo. Eran dos teorías físicas, pero que había contradicciones entre ellas. Cuando se hizo la teoría especial de la relatividad, se convirtió de hecho en un paradigma general dentro de la física. O sea, toda teoría física tiene que ser compatible con la teoría especial de la relatividad. Si no es compatible, tiene problemas, o por lo menos tiene límites de validez, ¿no? Es válida hasta tanto no contradice a la teoría especial de la relatividad. Ahora, la teoría especial de la relatividad produjo la famosa fórmula esa de energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, y esa expresión está presente prácticamente en todas las aplicaciones de la energía nuclear, por ejemplo, donde hay procesos donde cambian la masa al final y al principio, y esa masa que falta es porque se transformó en energía, en otro tipo de energía, ¿no? Entonces, cuando digo energía nuclear, estoy hablando de las radiaciones nucleares, estoy hablando de los radioisótopos que se utilizan en medicina, estoy hablando de todas las aplicaciones de la producción de energía y también en las armas nucleares, desafortunadamente. De nuevo te digo, cuando surgió esa fórmula, no solo no se preveían esas aplicaciones, es que no se sabía la existencia del núcleo atómico. La existencia del núcleo atómico es un poco posterior con los experimentos de Rutherford. O sea, era completamente imprevisible la aplicación, y eso no quiere decir que no haya tenido muchas aplicaciones, ¿no? Según te reitero la misma idea. La teoría general de la relatividad, que es del año 15 más o menos, es todavía una teoría más abstracta. También vino a resolver contradicciones que existían entre el principio de relatividad, por un lado, y la teoría de la gravitación de Newton, ¿no? Era un problema más bien interno de la física, de buscar que la física fuera consistente, que no hubiera contradicciones entre sus partes. Esa teoría, primero, lo más que ha producido ha sido aplicaciones en el campo de la astronomía, de la cosmología. Nos ha ayudado a entender por qué el universo se está expandiendo, nos ha ayudado a entender lo que son, por qué la órbita de Mercurio es como es, por qué los rayos de luz que proceden de las estrellas se desvían cuando pasan de los astros, y eso ayuda a hacer correcciones astronómicas. Predijo la existencia de las llamadas ondas gravitacionales, que solo hace unos pocos años se comprobó su existencia, y ya hoy son un instrumento para las observaciones astronómicas. O sea, hay una serie de aportes que son sobre todo en el campo de la astronomía. Entonces eso nos lleva un poco a la idea de que todo nuevo conocimiento, o casi todo nuevo conocimiento que se produce,
a la larga tiene aplicación. Hoy la ciencia es un poco más utilitaria, ¿no? Y quizás el modelo de hacer ciencia de la época de Einstein no es ya el más común. De hecho, no lo era ni en aquella época. Einstein fue, incluso durante su vida, un investigador. Él trabajaba en una cosa y algunos de sus principales trabajos los hizo en horas extras, ¿no? Digamos, en su tiempo libre, ¿no? Los primeros trabajos. Después no, después ya tuvo cátedras, etcétera, en universidades y se pudo dedicar profesionalmente a la investigación. Pero hoy la ciencia es mucho más compleja, es mucho más cara, está generalmente mucho más enfocada a obtener determinados resultados, a buscar determinada aplicación, pero eso no significa que no traiga subproductos o que no traiga luego resultados que son inesperados también. Usted mencionaba la física nuclear, que se fundamenta en la conocida fórmula de Einstein, que establece una equivalencia entre la masa y la energía. Aunque Einstein no tuvo un vínculo directo con las bombas atómicas que vinieron después, sí esta situación da pie a pensar en algo que el propio Einstein, que el propio físico mencionaba, y es la responsabilidad que tienen los científicos, la responsabilidad social e incluso la responsabilidad política. Einstein sí tuvo alguna relación con el desarrollo de la bomba atómica, del proyecto Manhattan, no por su trabajo científico y por la fórmula famosa que explica algunos fenómenos relacionados con la fisión nuclear, sino por la carta que le escribió al presidente de los Estados Unidos. Fue una carta donde él puso su autoridad moral, que era muy grande, recomendando que el gobierno de los Estados Unidos se le adelantara a Alemania en el desarrollo de la bomba. Él luego trató de impedir, cuando supo que la bomba estaba lista, trató de impedir que se usara, pero ahí ya no le hicieron caso. Y después dedicó el resto de su vida, que fueron los últimos 10 años de su vida, digamos, en gran parte a luchar por la paz, por el desarme nuclear y de alguna manera expresó más de una vez que lamentaba haber tenido algún papel en el desarrollo del arma nuclear. Entonces eso te lleva a varias cosas. Primero, hay trabajos científicos que luego tienen un empleo en usos no éticos o en el desarrollo de armas de destrucción masiva, etcétera, que esa aplicación en ocasiones es imprevisible, en ocasiones no lo es. Hay gente que trabaja en cosas que se sabe perfectamente que son para uso militar. Y a veces pues está como un poco en la frontera entre las dos cuestiones. Hay quien no sabe que luego sus resultados van a ser armados, juntados con otros resultados de allá, con otros de acá, y arman una aplicación que a lo mejor ninguna de las personas tenía prevista. Hay veces que la gente no sabe porque no quiere saber. O sea, hay de todo en ese sentido. Creo que el principio básico de que el científico es responsable es un principio que lo que procura es que el científico tiene que hacer el máximo de su parte por saber para qué se va a usar lo que le está haciendo. Tiene que comprometerse éticamente con que la aplicación que va a tener su trabajo va a ser una aplicación positiva, buena para la humanidad y no va a ser una aplicación de eso.
Aunque hay que entender que las aplicaciones de la ciencia rebasan con mucho el trabajo de los científicos. O sea, hay muchas cosas que ya caen en manos de otras personas y esas personas son las principales responsables por eso. No quisiera desaprovechar la oportunidad de conversar con usted sobre la física en Cuba. Entonces, en un panorama más general, quisiera que nos comentara, en su opinión, cuáles son las áreas de la física con resultados o avances más notables. Eso está cambiando. Eso está cambiando. Durante el siglo XX, básicamente, lo que predominó en el desarrollo de la física en Cuba, aunque había muchas cosas, era la física del estado sólido, sobre todo orientada hacia la electrónica, ¿no? La física nuclear, orientada también a las necesidades del programa nuclear que se estaba desarrollando en Cuba, que se desarrolló en Cuba durante los años 80, y la óptica, pudiéramos decir, sobre todo la parte de las aplicaciones, el láser, etcétera, ¿no? Yo diría que esos eran los campos más importantes. Esas cosas han venido retrocediendo. O sea, hoy tenemos menos física del estado sólido, menos física nuclear, menos óptica que hace 20 años. Sin embargo, hay áreas que se han mantenido más o menos a un nivel similar, como la biofísica, como la física de partículas y campos. Esas cosas han tenido más estabilidad. Ha emergido con más fuerza la física computacional, que le llaman. Hay más gente trabajando en cuestiones relacionadas con medio ambiente, más gente en cuestiones relacionadas con energías no convencionales, ¿no? De manera que eso es algo que está en movimiento. Los físicos han tenido un papel muy relevante, yo creo, en la promoción de la energía fotovoltaica. Sobre todo un papel de asesoramiento a la industria y de prestación de servicios, de mediciones, de capacitación de gente, etcétera, ¿no? Creo que de las cosas más visibles en los últimos 10 años está en eso. Ahora cuando, por ejemplo, de la COVID, hubo también trabajos muy interesantes sobre estudio de movilidad y cómo la movilidad estaba influyendo en el comportamiento de la movilidad de las personas. Estudios basados en inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Los físicos trabajan mucho en áreas que son multidisciplinarias, ¿no? Y su aporte está embebido en eso. Si tú te vas a los centros del polo científico, te vas a encontrar muchísimos físicos trabajando ahí, ¿no? Aunque aquello en general no es física, es biotecnología, ¿no? Pero es un área multidisciplinaria. Las personas que trabajan en el Instituto de Meteorología, por ejemplo, que es algo también visible relacionado con el pronóstico, etcétera, ahí no todos son físicos. Hay gente con un perfil más geográfico, más meteorológico, pero hay físicos también, los físicos juegan ahí un papel importante. De manera que los físicos, como yo digo muchas veces, no son, en el potaje no son los frijoles ni la carne, pero si tú no le echas un poco de sal, si no le echas un poco de comino, pues el potaje no sabe a nada, ¿no? Entonces, tienen ese papel de que son generalmente, en ese tipo de empresas ya más aplicadas, son un componente más minoritario. Ya en el campo más fundamental, más de la física fundamental,
Creo que han crecido mucho en los últimos años, por ejemplo, los trabajos en el campo de la astrofísica. Hay trabajos muy buenos en el campo de todo lo que es la bioinformática, también de lo físico. Es decir, hay trabajos, los físicos son el sector de la comunidad científica cubana que más trabajos publica cada año en relación a su número, ¿no? Evidentemente los médicos publican más, pero si tú tienes en cuenta cuántos físicos hay, cuántos médicos hay, los físicos son los que más publican con mucho, por ejemplo, en revistas internacionales, en revistas especializadas. Es decir, aquí se produce trabajo científico de muy buena calidad, ¿no? Lo que pasa es que tienen poca visibilidad por esos factores que te digo, de que los trabajos que son más bien básicos, pues bueno, quienes los conocen son los especialistas, y las cuestiones que son más bien aplicadas, los físicos ahí actúan como parte de colectivos que son multidisciplinarios, donde también tienen un peso muy importante otras especialidades. Estuvimos conversando durante la preparación para la entrevista con varios jóvenes físicos y estos planteaban algunas inquietudes, incluso sugerencias sobre la manera en la que se imparte la física desde las facultades de la academia. Y algunos mencionaban incluso que hay algunas teorías que se imparten que no están actualizadas con la manera o las teorías que se aplican ahora en el mundo. Entonces quisiera que nos hablara un poco de cómo funciona o cómo se imparten las clases, cómo se preparan los físicos de pregrado e incluso de posgrado. Y con respecto a las teorías, si hay algún plan, si se piensa actualizar, ¿cómo funciona? La física contemporánea es mucho, mucho, mucho más amplia que lo que tú puedes enseñar en la carrera, ¿no? O incluso en los cursos de posgrado. Por lo tanto, tiene que haber un proceso de selección, ¿no? Yo creo que el principal criterio de selección es darte los conocimientos básicos, los elementos que te permitan a ti, luego, de acuerdo a tus intereses, de acuerdo al desarrollo profesional que escojas, pues estar capacitado para seguirte especializando, desarrollando en una rama determinada. Yo creo que eso nosotros lo logramos bastante bien, y yo creo que los egresados nuestros, a donde quiera que van, y en cualquier campo en que se desarrollen dentro de la física, en general tienen éxito y en general les va bien. Es decir, las herramientas básicas, que a veces no son solo conocimientos, sino son habilidades, aptitudes, capacidades de razonar, o de estudiar una cosa a profundidad, etcétera, las tienen, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que ya después viene a qué tú te vas a dedicar como físico, ¿no? Y entonces para eso está más bien el posgrado, ¿no? Aunque desde el pregrado se dan algunas asignaturas. Lo que se enseña tiene mucho que ver con lo que hacen los grupos de investigaciones, ¿no? Es decir, un grupo de gente da los cursos de posgrado que hacen falta, o incluso de pregrado que hacen falta para que tú puedas trabajar e investigar en esa área del conocimiento. O sea, una cosa está relacionada con la otra. En eso yo creo que la oferta todavía puede crecer, o sea, puede haber más diversidad, pero sobre todo, sí, los grupos de investigación, incluso los que son externos a la universidad, nos ayudan en eso, ¿no? Porque hacen falta profesores que vengan y den un curso sobre un tema que a lo mejor aquí en la universidad nadie trabaja en eso. Y como nadie trabaja en eso, pues nadie prepara un curso especializado sobre eso. Entonces, ese es otro elemento, el vínculo entre los cursos
y la actividad científica ya profesional de los egresados. Y el tercer aspecto, vamos a decir, hay cuestiones que son de interés cultural general, que a lo mejor tú no te vas a dedicar a eso. La teoría general de la relatividad es un buen ejemplo. Hay muy poco, desde el punto de vista cultural, es muy importante, porque es una teoría que te da una visión general sobre el universo, sobre el espacio, el tiempo, sobre cosas muy generales. Desde el punto de vista profesional, son muy pocos los físicos que necesitan eso para su trabajo. O sea, no es algo que se utilice mucho, ¿no? Y por lo tanto se ha convertido en algo que nada más que estudian un pequeño grupito de personas. Y desde el punto de vista técnico es complicada. O sea, no es una cosa sencilla, es una cosa que requiere matemática bastante, que requiere un conocimiento especializado, que no es tampoco que yo te hago un cuentecito en primer año y tú ya sabes lo que es. De manera que creo que en ese plano, en el plano, digamos, cultural, todavía hay mucho que avanzar. O sea, se puede avanzar mucho más, depende de la cultura de los profesores también, ¿no? Hay profesores que constantemente están tratando de, en la materia que enseñen, vincularla con las cosas nuevas que están saliendo. Hay otros que no, que se dedican a repetir lo mismo durante mucho tiempo, y pasa el tiempo y los cursos no cambian. Hay de todo como en Botica, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su colaboración. Y a ustedes los esperamos dentro de un mes en las próximas Puertas Abiertas de la Academia de Ciencias.